Perfecto, necesitaba saber ese paradero. Lo recibo a Leandro Santoro. Gracias por venir, Leo. ¿Cómo andale? Bien, muy bien. ¿Vos tenés alguna pista de en qué va a consistir la guerra contra la inflación? Algo me dijo el presidente, pero vamos a dejar que lo anuncie él el viernes. Hay medidas, por lo menos digamos, heterodoxas. Grosso modo, hay aumento de la tasa de interés. No puedo hablar sobre eso. Igual tampoco sé mucho. Me hizo un comentario por arriba. Que obviamente esperamos que el jueves tengamos la aprobación en el Senado del acuerdo con el fondo y después de eso seguramente se anuncie un paquete de medidas importante. Cuando la oposición dice lo que dijo, que si aumentaban las retenciones no acompañaba el acuerdo con el fondo, ¿no está anticipando un poco la dinámica que va a tener el resto del mandato, como un veto permanente entre el fondo y la oposición acá a nivel local? Esperemos que no. Yo te escuchaba hoy en la radio, creo que hiciste el editorial hablando sobre la extorsión. Esperemos que no, pero probablemente sí, porque ya hemos visto lo que pasó con el presupuesto. Hay que explicarle a la gente que uno de los problemas que vamos a tener en los próximos 2 años es que no tenemos quórum propio en el Parlamento, con lo cual vamos a tener que estar negociando todo el tiempo con la oposición para poder sacar leyes. Y hay algunas medidas que requieren el apoyo del Parlamento. Yo espero que prime el sentido común. Digamos, voy a trabajar para eso. Después, bueno, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Está difícil hacer fuerza cuando uno no parece tan convencido, ¿no? Hoy lo escuchaba a un senador, Lewandowski, que decía, mañana voy a votar lamentablemente a favor. ¿Así es el ánimo? ¿De quién? De todo el oficialismo que apoya este pacto. No. Hay un sector de los compañeros que está con ese ánimo que decís vos, otro que, como ya bien sabés, se manifestaron en contra del acuerdo, y otros creemos que es lo mejor que le pudo haber pasado a la Argentina. En el contexto que ya discutimos vos y yo en la radio 20 veces, y seguramente la mayoría de la audiencia ya lo sabe, hay un contexto donde obviamente uno entiende que la situación del mundo, de la región y de la Argentina en particular está muy condicionada por la guerra, por la pandemia y en nuestro caso por una deuda horrible que dejó la gestión anterior, con un cronograma de vencimientos impagable que nos pone siempre frente a una situación límite cada vez que tenemos que opinar de cualquier cosa, porque el tipo de cambio y las presiones sobre el tipo de cambio son el gran coordinador de los precios en la Argentina. Entonces, no hay política inflacionaria o antiinflacionaria si no tenés reservas en el Banco Central, si no tenés posibilidad de pujar sobre el mercado de cambio, y eso tiene mucho que ver con la deuda externa que dejó la gestión anterior y con cómo la resolvés. El fin de semana hablaste por radio justamente y dijiste que los funcionarios del gabinete tienen que estar alineados con el presidente. ¿Se tienen que ir los que no? Mira, después escuché que le hiciste una pregunta a Aníbal sobre eso también. Sí. Yo no particularicé sobre nadie, porque después sé que algunos medios incluso hablaban de que yo le había pedido a la Cámpora. O sea, eso no está en mi espíritu, no dije eso. Lo que hice fue un análisis político del sentido común. Si vos formás parte del Ejecutivo, te tenés que alinear con el presidente de la Nación, como hicieron los funcionarios de la Cámpora que están en el Ejecutivo. El primero es Guado de Pedro. No todos, pero yo no soy vigilante y no voy a andar señalando con el dedo. Cada uno sabe lo que está haciendo. Pero esos, los que vos no vas a señalar, tendrían que ir. Y a ver, yo me iría. Como creo que vos también te irías. Sí. ¿Vos serías parte de un gobierno que no coincidís con la línea política que tiene? No. Se acabó la discusión. Pero no, te agradezco la pregunta porque además, inclusive muchos compañeros míos me preguntaron, ¿pero cómo saliste a cruzar? Yo tengo muy buena relación con la Cámpora. Es más, te podría decir, se da una particularidad. Mi grupo de amigos en el Frente de Todos son ellos. Yo tengo la particularidad que soy amigo de Alberto desde el 2013, pero mientras Alberto era jefe de campaña de Randazzo, yo fui candidato por Unidad Ciudadana. Sí, venías acá, defendías a Cristina. Sí, pero no cambió nada. Contra Alberto. A ver, me juntaba a comer con Alberto y le decía lo que pensaba de su posición en ese momento. Después incluso, o antes, no me acuerdo, cuando él estaba en el Frente Renovador, nosotros solíamos decir que nos gustaba más el armado del Frente Renovador que Massa, porque tenía buenos cuadros, ¿viste? Estaba Daniel Arroyo, gente con la cual uno, Felipe Solá, él, con lo cual siempre estuvieron claras las posiciones. Y yo creo que en política uno tiene que ser lo más, tiene que personalizar lo menos posible, tiene que tratar de ser lo más flexible y lo más tolerante sin personalizar, porque la personalización nos lleva a cometer errores. Entonces, yo sí, obviamente, tengo diferencias con algunos funcionarios del gobierno que no los veo laburando como tendrían que estar trabajando para que al gobierno le vaya bien. Pero no lo diría en público, ¿entendés? Para no echarle nafta al fuego. ¿Eso está haciendo el kirchnerismo o la Cámpora? No. La Cámpora. No, ¿por qué?
No, para vos, digo. No, porque te lo estoy diciendo porque me pusieron a mí imputando particularmente a alguien. Ah. ¿Entendés lo que digo? Sí, sí. O sea, ellos son los que para vos no trabajan como deberían con el gobierno. ¿Quién? Los de la cámpora, los que critican. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy... No, nos estamos entendiendo mal. Lo que te digo es, lo que pasa es que por ahí salió el fin de semana una nota que decía que yo imputaba un sector particular, que imputaba a la cámpora de algo en particular. Sí. Yo no imputé a la cámpora de algo en particular, porque aparte si imputar a cualquiera, no a la cámpora, sino a cualquiera, después ¿cómo hago para sostener que lo que necesitamos es la unidad? ¿Se entiende? No fue una definición sobre alguien en particular. ¿Pero vos creés que esta situación interna se puede sostener en el tiempo? Yo creo que acá hay dos cosas, la autoridad presidencial y la unidad del Frente de Todos. Digamos, que son dos temas que tenemos que resolver. O sea, el presidente en un país como el nuestro y en un sistema político como el nuestro tiene que tener mucho respaldo para tomar decisiones y al mismo tiempo tenemos que garantizar la unidad de un frente político. Pero no es lo mismo una fuerza política que un parlamentario que un funcionario del Ejecutivo. Son tres cosas distintas. Entonces, no es lo mismo que una agrupación saque un documento a que un funcionario diga algo diferente a lo que dijo el presidente o que un diputado decida abstenerse. Son tres cosas distintas. Una cosa es el documento de la cámpora, otra cosa es la abstención de Itay Hackman y otra cosa es algún funcionario que no cumpla con las funciones para la cual se espera que cumpla un funcionario del Ejecutivo, que es un empleado del presidente. Son tres cosas distintas y en esos planos creo que hay que entenderlo. Lo que ocurre muchas veces cuando uno habla, todo lo que uno dice se entrecruza, digamos, por la idea de la interna partidaria y muchas veces se interpretan cosas que no fueron las que yo dije. ¿Se entiende? O sea, sí, claro, lo que yo no me imagino es cómo podemos vivir 2 años así, con una oposición acechante aliada con el Fondo Monetario para limitar al gobierno y un gobierno que se odia entre sí. Por eso yo no creo que... Pero no solo personalmente, que se repudia en cuanto a las políticas, porque el documento de la cámpora dice que la negociación con el fondo fue ni negociación ni acuerdo. Pero son cosas distintas. Una cosa es la determinación política de una agrupación. Es como en Europa, por ejemplo, es muy común esto. O sea, ¿viste? Los partidos políticos emiten documentos que integran coaliciones, los parlamentarios tienen posiciones que son públicas, pero los funcionarios del Ejecutivo trabajan todos para que al gobierno le vaya bien. ¿Cómo se extraen los partidos, no? Ese es el tema. Por eso yo creo que una de las soluciones es la institucionalización del Frente de Todos. Hay que armar una mesa, donde incluso podrían no estar ni Alberto ni Cristina, pero una mesa donde se puedan sintetizar esas diferencias. ¿Pero quién tiene que citar esa mesa? ¿Cómo? ¿Quién tiene que citar? ¿Quién es la autoridad? Y es un tema, ¿no? ¿No es el presidente? Sí, pero también los partidos tienen un rol, el PJ tiene un rol, porque eso no es necesariamente una instancia de Estado. Son los niveles, yo creo que uno de los problemas en el análisis político es que tendemos a confundir los roles de cada una de las personas, ¿viste? No es lo mismo un presidente. Yo, por ejemplo, muchas veces me enojo con Patricia Bullrich, porque es la presidenta del PRO la que tira determinadas definiciones que son muchas veces incendiarias. Como me acuerdo cuando lo asesinaron a Fabián, el secretario de Cristina, ¿no es cierto? Sí. Que inmediatamente la presidencia de todos los partidos políticos, incluso motorizadas por Patricia Bullrich, habían tirado un comunicado de crimen institucional. ¿Te acordás lo que fue ese fin de semana? Sí. No es lo mismo que lo diga un dirigente político que lo diga el presidente de un partido político. Entonces hay que distinguir los roles. Las agrupaciones políticas son una cosa, los parlamentarios son otra cosa y los funcionarios del Ejecutivo son otra cosa. Y si querés, digamos, vos necesitas mayor nivel de cohesión a medida que te vas acercando al Ejecutivo. La discusión del Frente de Todos no necesariamente es una discusión que se da en el ámbito del Ejecutivo, más bien se tendría que dar en el ámbito de los partidos. Claro. Ni siquiera del Congreso, son los partidos del Frente de Todos y las fuerzas políticas del Frente de Todos las que deberían resolver el problema del Frente de Todos, no el presidente de la República. Bueno, pero ahí hay evidentemente una posibilidad de extrabarlo arriba. Sí, ¿no? En todo caso, el PJ y en todo caso Alberto como presidente de PJ, digamos, podría tener ahí una iniciativa, pero yo como no vengo del peronismo, digo el PJ porque es el partido más importante de una coalición que está construida sobre el PJ, pero que lo excede, ¿no es cierto? Bueno, el problema mayor de la sociedad es la inflación, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Perfectamente. Hoy habló Sergio Massa de la inflación. Quiero compartir con vos un fragmentito porque habló de ser fuertes frente a eso. Y lo dijo de la siguiente manera. Dale. Tenemos que buscar el recorrido para encarar un acuerdo económico y social, para dar batalla a uno de los grandes venenos que ha tenido la Argentina por sus problemas recurrentes en los últimos 50 años, que es la inflación, que es el veneno que mata la posibilidad de planificación, la economía de cada uno de los sectores y además mata el poder de compra de los argentinos.
Bueno, esta es, me parece, la principal problemática y es el principal reclamo, porque había que anunciar que empieza la guerra contra la inflación el viernes, 3 días antes, y decirlo de esta manera. Lo importante es que haya un plan antiinflacionario consensuado por la mayoría de las fuerzas políticas de nuestro país, porque la verdad que la inflación requiere de mucho poder político. Recién un presidente fuerte, pero también un sistema político que acompañe, no que boicotee. Porque decir yo no quiero que suba el pan, pero tampoco quiero que suban las retenciones, muy razonable no es. No, claro, pero sí, eso sí. lo vas a seguir teniendo. Esa Bueno, oposición que boicotea la vas a tener los 2 años. Bueno, está bien. Uno tiene que... A ver, los consensos se tienen que trabajar, pero vos no podés determinar tu política en función de alcanzar el máximo consenso posible. Estás obligado a tratar de hacerlo, pero finalmente tenés que tomar una decisión. Exacto. Bueno, así como tomaron la decisión del pacto con el fondo. Coincido. ¿No podrían Exacto. haber tomado la decisión de subir al 30% de la retención del trigo temporariamente mientras dure la guerra, por ejemplo? Bueno, el viernes va a haber un anuncio. Vos sabés perfectamente que nosotros además tenemos que resolver el jueves el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ya sabés lo que plantea la oposición. Yo en todo caso creo que es un debate para tener el viernes cuando pasemos mañana este tema en el Parlamento. O sea, tema para el cual necesitamos el apoyo de la oposición para que salga, ¿no? Lo del fondo. O sea, no se anunciaron las medidas por temor a que la oposición como No sé, porque represalia... no lo sé. Hablé con el presidente el domingo, estas declaraciones las hizo después, creo que las hizo ayer, ¿no? Sí. Así que no puedo hablar por él. Lo que te puedo decir es que igual la política antiinflacionaria, la principal política antiinflacionaria del gobierno es justamente despejar la incertidumbre cambiaria, es el acuerdo con el fondo. O sea, si nosotros no despejamos la incertidumbre cambiaria, no hay pelea contra la inflación. O sea, no es cierto que no hay política antiinflacionaria, porque el principal problema inflacionario que tenemos son las tensiones sobre el mercado de cambio. Y si vos tenés 3.200 millones de dólares de vencimiento en marzo el 22 de marzo, y bueno, obviamente eso genera y viene generando de arrastre incertidumbre que presiona finalmente sobre los precios. Así que la primera política antiinflacionaria es esa. Entiendo yo que se está hablando frente a una situación de excepcionalidad por la guerra, que hace que suban los precios de los alimentos y de las energías. Y la Argentina, como bien estás planteando vos, va a tener que hacer, yo creo, algo muy parecido a lo que está haciendo el resto de los países del mundo, ¿no es cierto? Ayer pusimos acá en todo Uno este de cada cartel, todos los países que cobran retenciones, todos los países. La lista, después la vamos a Pero compartir. aclaremos que no estoy por las dudas que alguien quiera levantar estas declaraciones, estoy hablando por lo que pienso yo y no estoy anticipando nada del gobierno. No está mal que lo pienses. No, el problema es que haya que pedir disculpas por pensarlo, porque viste que... No pedí disculpas. No, pero es muy pero así. no pedí disculpas. No, al revés. Estoy diciendo cosas con valentía a función de lo que pienso. Lo que pasa es que a veces vos vas a un programa de televisión, como me pasó este fin de semana, un programa de radio, decís una cosa y después en algunos portales sale otra cosa. No es lo mismo que un diputado opine en este sentido a que un vocero del gobierno. Yo no vengo a hablar en nombre del gobierno, porque entonces comprometo a otros compañeros que no tengo por qué comprometer, básicamente porque no es mi función, ¿se entiende? Sí, no sí. es lo mismo decir, che, Santoro piensa tal cosa, que el gobierno piensa tal cosa dicho por Santoro, cosa que muchas veces sucede. Leo, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación.